El pasado domingo, Francia le volvió a dar una lección al mundo. La tendencia que veíamos en distintos países de ir hacia lo ultra, hacia la extrema derecha, fue frenada de golpe en la segunda vuelta de las elecciones en ese país. Emmanuel Macron, un banquero que fue ministro en el gabinete del socialista François Hollande, le ganó a Marine Le Pen, una ultraderechista de familia, de estirpe muy conservadora, casi con el doble de votos. Esto hizo respirar a los europeos y tranquilizó al mundo. Y para comentarlo, tenemos con nosotros a Luis Estrada. Él es un analista internacional, está en el ITAM, es maestro del ITAM, y él ha estudiado a fondo este tema. Te cedo la palabra, mi querido Rubén, para Pancho, buenas noches. la primera pregunta. Buenas noches, Pancho. Buenas noches, Luis. Buenas noches, gracias. Mira, más que una pregunta, es una que querría compartir una reflexión. Sí. Es inevitable pensar en 6 meses atrás, la elección de Estados Unidos. Yo creo que en Francia, que Macron, que yo creo que gana en Francia, derrota al populismo, a este facilismo de estos nacionalismos cerrados. Yo creo que Macron lo que representa es el triunfo de la iniciativa privada, de que el Estado nada más se meta en la sociedad para las cuestiones de seguridad social, las cuestiones de la defensa y las cuestiones del orden público. Lo otro, la iniciativa privada es la que tiene que encargarse de todo eso. Y en segundo lugar, yo creo que en comparación con Estados Unidos es inevitable hablar de la educación. O sea, yo creo que en Francia los franceses tuvieron capacidad para reflexionar. 2 semanas antes, el 46% estaba a favor de Le Pen. Sin embargo, los franceses tuvieron capacidad para reflexionar. ¿Por qué? Porque es un pueblo más instruido. Pero, Luis, tú tienes más conocimientos en ese asunto. Yo creo que es un problema de educación de los dos pueblos. ¿Qué crees? Pues mira, finalmente también hay una cuestión que parece que pasa desapercibida, pero es también muy relevante. Si bien no ganó Marine Le Pen, la representante del Frente Nacional, el partido de ultraderecha y que sabemos posiciones radicales y que ha venido pues tratando de moderarse, lo hizo incluso de la primera a la segunda vuelta, trató de cambiar de alguna forma lo que el partido representaba con tal de poder jalar más votos de otros partidos para la segunda vuelta y de otros simpatizantes. Sin embargo, lo importante aquí es que el electorado francés se encontró ante una disyuntiva muy importante, que es votar por 2 candidatos que no representaban realmente a ninguno de los 2 partidos que han venido gobernando durante toda la Quinta República Francesa, desde 1962, que son los socialistas y los de la derecha, los republicanos. El Partido Socialista, que es el partido del presidente François Hollande, se quedó sin candidato porque su presidente tiene prácticamente, con el margen de error en las encuestas de aprobación, 0 de aprobación. Está en 4. Entonces, mundial sí, claro. Entonces, con una situación como tal, el propio Emmanuel Macron, que perteneció, como decías, Pancho, al gabinete del presidente François Hollande, dice, yo me salgo de esto. Es decir, si mi carrera política se mantiene seguramente impulsado por estas ideas de derecha, conservadoras, etcétera, trata de dejar atrás a los socialistas y entonces generar un movimiento que, por cierto, para las elecciones legislativas de la Asamblea que serán en junio, pues no tiene un partido estrictamente que lo apoye y eso será una de las cuestiones que tendremos que revisar, cómo un candidato no tiene partido, un presidente electo no tiene un partido que lo apoye en la Asamblea y eso será, por supuesto, ha habido periodos de cohabitación que la mayoría de la Asamblea no es del partido del presidente y que el primer ministro, que tiene que ser aprobado por la Asamblea, tendrá que ser nombrado con una fuerza, con una coalición. Será muy interesante ver cómo queda la conformación de la Asamblea ante un escenario en el cual pues, Francia no se había enfrentado en toda esta historia. Pero lo que sí también queda claro, y con esto termino esta idea, es la forma de elegir presidente en Francia, más que una cuestión de escolaridad o de sofisticación, si me permite así, es un mecanismo que le da a los franceses toda la información necesaria para poder tomar una decisión de este tipo. Se ha hablado mucho de la segunda vuelta en México, mal, porque no es una segunda vuelta como la que se propone en Francia. ¿Qué quiero decir con esto? Que
primero los franceses escogen a presidente y una vez que ya tienen al presidente, no solo electo, ya en funciones, porque toman protesta prácticamente esta semana, entonces ya con un presidente electo, con un presidente en funciones, deciden si darle apoyo o no en la Asamblea, cosa que en las segundas vueltas en Latinoamérica no es así. Entonces, en las segundas vueltas en Latinoamérica hay una incertidumbre respecto de cómo formar el Congreso, dado que se elige la primera vuelta simultáneamente con el presidente, y eso te da toda la incertidumbre, y eso hace una diferencia muy importante respecto de cuál debe ser la decisión del electorado francés. Hay que hacer notar y subrayar que Emmanuel Macron no tiene partido. No tiene. Es un hombre que tampoco tiene, ha tenido cargos de elección popular. Es un hombre que nunca estuvo en el tablero político. Un hombre joven, Muy joven. 39 años, con poca experiencia política, pero que supo entender a los franceses, supo entender el hartazgo de los franceses con el sistema tradicional de partido. Esto me hace pensar sobre ese desgaste, me hace también pensar en el desgaste que hay aquí en los partidos mexicanos, pero ya por ahí empiezan a hablar de que aquí podríamos tener un Macron, el Macron mexicano, e incluso se menciona a Armando Ríos Peter, lo que a mí, francamente, ahorita, pues un poco digo, con todo el respeto que le tengo al famoso Jaguar, finalmente... No, en ese caso se parece falta, más a Macron Mancera, que es un ciudadano sin militancia y que estaría apoyado por un grupo de partidos, ¿no? Yo creo que, mira, finalmente, esto de que no tenga partido se resuelve porque en política siempre se van con el ganador, ¿no? Sí. O sea, se ve... No, pero a ver, aquí sí ahí se van a acomodar, aquí ¿no? sí te si no tiene partido, hay que ver, vienen las elecciones legislativas en junio, cómo queda conformado la Asamblea Nacional. No, pero aquí el tema es, necesita una mayoría presidencial que lo acompañe en el Congreso. ¿No lo ves así? Sí, pero, no pero por ahí la agarra, siempre con el ganador en la política. La pregunta es saber o tratar de entender cuál de las dos fuerzas es la que lo va a apoyar más, los republicanos o los socialistas. Claramente es izquierda-derecha divididos. Ante quienes pensaban o podían dudar si el Frente Nacional pudiera tener alguna representación importante en la Asamblea, déjenme darles un dato. En la segunda vuelta que Jacques Chirac venció al padre de Marine Le Pen, a Jean-Marie Le Pen, que quedó, por cierto, 4-1 esa segunda vuelta. Sí. Jean-Marie Le Pen obtuvo 18% en esa segunda vuelta, fue arrasado por Jacques Chirac, y su partido en la primera vuelta obtuvo menos de la mitad del voto que obtuvo Jean-Marie Le Pen. Y en la segunda vuelta no ganó ninguna curul el Frente Nacional. Es decir, podremos estar viendo que incluso esta idea que, como bien mencionabas, se está manejando o se ha manejado por algunos, no en lo personal, sobre esta fuerza del populismo y el nacionalismo en el mundo y en Europa en específico, pues quedaría completamente desvanecida si el Frente Nacional no tiene ninguna curul en la Asamblea Legislativa. Claro. Entonces, no solo pierde o perdería, a pesar de estos 11 millones de votos que obtuvo Marine Le Pen, sino que pues no tendría representación en la Asamblea. En ese sentido, creo que más bien lo que estaremos viendo en el caso de Trump o en el caso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea son casos aislados más que una tendencia. Creo que una tendencia se necesita por lo menos algo un poco más consistente. Sí, una precisión respecto a lo que estábamos hablando ahorita en el sentido de el número de votos. Un editorial de Le Monde decía que a pesar de que Macron obtiene la segunda votación más alta en la segunda vuelta después de la de Chirac con Le Pen, papá, no hay que banalizar que 10 millones de franceses se fueron por esa opción en la segunda vuelta y 7 en la primera. Es decir, hay que atender esa parte de esa Francia que está, como ocurrió en Estados Unidos, empujando por la exclusión, el racismo, la xenofobia y el anti-europeísmo. Y el desempleo, hay mapas que muestran una similitud entre el voto por Marine Le Pen y las zonas con mayor desempleo. Parecería que la zona que más votó por Francia, tú conoces más, la del Nord,
este es la que más votó por Marine Le Pen y que se parece al Midwest o a la parte de los estados de Estados Unidos que más votó por Donald Trump. Y hablando de Francia, bueno, tampoco nos olvidemos de la Francia de la guillotina. Por acá ya veo que hay una guillotina asomando. Mira, yo creo que mi conclusión en lo personal de estas elecciones sería, por sobre todas las cosas, gana la Francia, que es la cuna de la cultura democrática moderna, que es la Francia de los derechos del hombre. Ganó esa Francia por encima de estos populismos, estos nacionalismos cerrados que terminan convirtiéndose, no juguemos con las palabras, en fascismo. Entonces yo creo que Macron representa eso, ganó la cuna de la democracia, ganó la cuna de los derechos del hombre y yo creo que debemos festejarlo. Y si lo queremos festejar bien y si en México queremos copiar algo de los franceses, copiemos la segunda vuelta, pero copiémosla idéntico. No hagamos la elección congresional el mismo día que la primera vuelta, porque si no, entonces tenemos escenarios latinoamericanos como golpes de Estado y gobiernos y congresos fragmentados. En fin, creo que hay que tener mucho cuidado si vamos a hacer y vamos a dar ese paso, que lo hagamos de la forma adecuada. Sin duda, en México también tendremos que hacer una reforma a fondo. El sistema de partidos está agotado. Todas las encuestas nos muestran que ninguno de los aspirantes tendría más del 30% de los votos. Eso es un riesgo para la gobernanza. Hay que revisar. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo. Difícilmente podrá haber una reforma constitucional y que pudiera, por ejemplo, establecer una segunda vuelta. Hasta el recurso de los gobiernos de coalición. No tenemos otro remedio. Este país ya es muy plural y bueno, tomemos el ejemplo de esa institucionalidad y esa solidez que tiene el sistema francés, que puede pasar lo que sea y el país y que permite no reflexionar, cae. recapacitar. Exactamente. Permite eso, ¿no? O sea, que la gente dice... Y bueno, estoy viendo aquí el pizarrón. Adiós. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos. La cita es el próximo miércoles 9:45 de la noche. Muchas gracias por a nuestro invitado Luis Estrada. Gracias, Rubén. Y hasta la próxima.